primer procedimiento que se realizó en el laboratorio se llama estudio de solubilidad, en el cual se roturaron tres tubos de ensayo, cada uno de la siguiente manera: arena, sal y magnesio. A cada uno de estos se le adicionó una pequeña cantidad según correspondía. Después se describía la sustancia en el cuaderno de laboratorio y luego, con una pipeta Pasteur, se le adicionaban 2 mililitros de agua destilada a cada mezcla. Se agitaba el tubo por 1 minuto y se observaba si presentaba algún tipo de cambio en la solubilidad de este. Si no, este se sometía a baño María durante 3 minutos para ver si aún así no presentaba ningún cambio. Si todavía no presentaba cambio, se le adicionaba 1 mililitro de ácido clorhídrico para ver si así se presentaba algún cambio de solubilidad. Después de terminar todos estos procesos y tomar todos los datos correspondientes, se realizaba un cuadro donde se describía la sustancia, se describía la reacción que tenía al agregarle el agua destilada, al someterlo al baño María y al agregarle el La primera sustancia que se analizó fue la arena, la cual se describió como unos granitos medianos de tonalidad amarillo claro. Al momento de agregarle el agua destilada fría, no presenta ningún tipo de mezcla a pesar de ser agitado por bastante tiempo. En el momento que le agregamos el agua caliente, tampoco manifestó ningún tipo de mezcla, por lo cual decidimos avanzar agregándole el ácido clorhídrico. En este presentó un leve burbujeo. Sin embargo, la arena se asentó al fondo del recipiente y no presentó tampoco ningún tipo de solubilidad, por lo cual decidimos avanzar. La siguiente sustancia fue la sal, la cual se describió como unos granos cristalinos de color blanco. Al momento de agregarle el agua destilada fría y agitarse, parece estar mezclada. Sin embargo, al momento de dejar agitar, se nota la separación de sustancias. Al momento de agregarle el agua caliente, presenta un mínimo burbujeo y parece que una gran parte de la sustancia se logró disolver. Sin embargo, no fue completamente, porque una parte de ella se veía aún asentada al fondo del recipiente. Y por último, por este cambio que sí se notó, decidimos no agregarle el ácido. La sustancia que se analizó fue el magnesio, la cual se describió como una especie de polvo de color gris y escarchada. Al momento de agregarle el agua destilada fría, no se presentó ningún tipo de cambio, por lo cual decidimos avanzar inmediatamente. Se le agregó el agua caliente y esta presentó unas burbujas en la parte superior, pero al fondo se seguía notando el magnesio evidentemente. Cuando le agregamos el ácido clorhídrico, sí presentó como una reacción, se logró disolver y muestra una reacción efervescente. Este es como la única sustancia que se logra disolver con todo el proceso que se realizó. Y ya por último, pues a este lado se va a estar viendo el cuadro que se realizó con la descripción de la sustancia, la reacción que tuvo con agua fría, agua caliente y al agregarle el ácido clorhídrico. Hola, yo soy Catalina y les voy a platicar del proceso y cuáles fueron nuestras conclusiones con respecto al segundo método. El segundo método recibe el nombre de separación de una mezcla. Nosotros tuvimos que identificar en el laboratorio un portador de objetos. En este portador de objetos teníamos que colocar un embudo y dentro del embudo teníamos que colocar un papel de filtro. A este papel de filtro se le realizó ciertos dobleces para que se adaptara a la forma del embudo. En la parte posterior del portaobjetos se colocó una cápsula de porcelana, la cual se encargaría de recibir todo el filtrado del embudo y el papel de filtro. A la mano teníamos que tener un tubo de muestra con 1 gramo de combinación entre sal, magnesio y arena. Ya cuando teníamos esto a la mano, lo agregamos al papel de filtro y al embudo y inmediatamente teníamos que adicionar 5 mililitros de agua destilada caliente. Cuando empezamos a agregar se empezó a filtrar muy lentamente. Sin embargo, esperamos un rato y se filtró totalmente. Y
Cuando sacamos la cápsula de porcelana, pudimos observar que evidentemente había agua con ciertas partículas. Aún así, en el papel de filtro no se había filtrado totalmente. Llevamos esta cápsula de porcelana a una plancha de calentamiento y tuvimos que esperar hasta que se secara en su totalidad. Repito, en el papel de filtro, después del agua destilada caliente, quedaron ciertas partículas, la mitad de la cantidad de la cual se agregó inicialmente. Después de esto, nuestro paso a seguir era llevar y agregar ácido clorhídrico, pero antes teníamos que colocar algún objeto que recibiera todo el filtrado. Colocamos un vaso de precipitado y allí ya podíamos llevar y ejercer todo el siguiente paso. Llevamos nuestro portaobjetos con todos sus implementos y empezamos a agregar 6 gotas de ácido clorhídrico. Cuando empezamos a agregar, se empezó a filtrar muy lentamente. Esperamos de nuevo y pudimos observar que en el vaso de precipitado se veía claramente el ácido y se veían ciertas partículas. Observamos en el papel de filtro que ya no quedaba partículas pues ya no quedaban partículas en el papel de filtro. Y nosotros analizamos si estaban ahí en el vaso de precipitado y sí, efectivamente se había filtrado y luego desechamos todo esto en los lugares que correspondía. Después nosotros teníamos que mirar qué había sucedido con la cápsula de porcelana y cuando fuimos a mirar la cápsula de porcelana ya se había secado totalmente. Se podía evidenciar que existían como capas, es decir, sí, se veían como capas de sustancias, aún así estaban en polvo, es decir, que sí se había filtrado una buena cantidad del agua destilada caliente en el primer momento. Pudimos deducir que el ácido puede filtrar mucho más que el agua destilada caliente. Voy a hablar acerca de la práctica que realizamos de separación de mezclas, pero para ello primero quiero dar o dejar claro como los conceptos de dos temas que tenemos en cuenta al realizar esta práctica y que son realmente importantes, porque al no saber estos conceptos, al no saber de qué hablamos, no podemos tomar en cuenta la clasificación de esta práctica. Eh, Primero voy a empezar con la propiedad física. Bueno, ¿qué es una propiedad física o cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos dejar como un concepto? Y es que una propiedad física es una propiedad en la cual se puede medir un sistema físico. Las propiedades físicas podemos decir que son magnitudes que reflejan la estructura, el estado o la evolución, ya sea de un objeto, sustancia o materia. Podemos tomar como ejemplo algunas de las, bueno, algunas, pues como ejemplo de propiedades físicas, el volumen, el área, la densidad, la longitud, la temperatura, el color, la masa, entre otras. Prosigo a hablar respecto a la propiedad química. La propiedad química altera la estructura interna o molecular de una sustancia al interactuar con otra, conformando una nueva o transformándola. Esta propiedad química y física se hacen observable a la vista de nosotros para así mismo pues, poder argumentar sobre ella. Ahora sí, prosigo hablando de nuestra práctica en la cual tuvimos que realizar una tabla de separación de mezclas, clasificando cada una de estas sustancias que manipulamos. Empezamos con el cloruro de sodio y el H2O, en la cual pudimos observar una propiedad física con el proceso de separación
de evaporación, obteniendo una mezcla homogénea. Proseguimos a realizar el magnesio más el H2O, donde observamos una propiedad física con una mezcla heterogénea y utilizamos el método de filtración. Proseguimos con la arena y el H2O. También obtuvimos una propiedad física, utilizamos el mismo método de separación, proceso de separación, la filtración, y obtuvimos igualmente al magnesio del H2O una mezcla heterogénea. Proseguimos con el magnesio más el HCl, en la cual obtuvimos una propiedad física. El proceso de separación fue evaporación, igual que el primero que realizamos, cloruro de sodio más H2O, pero en este la mezcla fue homogénea, igual a la del cloruro, diferente a la de la arena y el magnesio con agua.